A modo de introducción, la autora nos presenta diferentes comentarios de diferentes personajes que, pues, por ejemplo, dicen: la existencia de civilizaciones extraterrestres en la galaxia puede darse por sentado prácticamente por seguro. Y, por ejemplo, aquí dice que los astrónomos utilizando radiotelescopios en Virginia Occidental, Estados Unidos, y en Puerto Rico, revelaron que han podido identificar la estructura más grande jamás encontrada en el universo, una cadena de galaxias que cubre la mitad del firmamento. Las galaxias cubren desde la constelación Pegaso hasta la Cacerola Mayor, localizadas más allá de la Vía Láctea. Dicha cadena enlaza el superconglomerado Lince Osa Mayor con el superconglomerado de Perseo. Y bueno, pues aquí dice todos los que creen que realmente hay vida extraterrestre y que pues la vida en la Tierra debió comenzar cuando viajeros espaciales aterrizaron en ella billones de años atrás. O sea, es como diferentes comentarios referentes a esta postura, ¿no? de la vida extraterrestre en los diferentes años y diferentes investigaciones. Y bueno, el presente del ser humano está ligado a sus experiencias pasadas en una línea continua, y cuando se toma la punta de la madeja puede ir desenvolviéndose hasta llegar a su propio origen. Bueno, estos son los que logran como desbloquear sus memorias y sus antiguas vidas. Entonces, pues bueno, vamos a entrar al capítulo 1. Y aquí es donde se va a poner muy interesante porque el personaje nos habla en primera persona. Entonces yo simplemente planeo darte como mi opinión y mi comentario al principio y quizá al cierre del podcast, pero pues te voy a estar hablando en primera persona, narrando las memorias de Alia. Ok, bueno. Capítulo 1. Mi nombre es Alia, que en mi idioma vernáculo significa la que utiliza la luz. Nací hace alrededor de 1 billón de años terrestres en Ultrio Mayor, planeta madre, quinta esencia con asiento en la Confederación Intergaláctica. Mi amado Ultrio Mayor, tantas veces añorado por mí ahora, forma un perfecto triángulo junto a Merta y a Ultrio Menor, en el extremo norte del sistema solar Inatuns, situado al final de la galaxia 54. Inatuns es el nombre de la gigantesca luminaria que los mantiene en órbita pero que no los nutre por no alcanzarlos con su luz y su calor. La numeración a que aludo no indica la posición entre la cadena de galaxias ni el nivel evolutivo de la misma. Es simplemente el número que le corresponde por orden de ingreso en la Confederación Intergaláctica, organización de carácter universal en que están unidas muchas de las galaxias que componen este universo, materia, pensamiento. Soy jardinera al igual que todos los ciudadanos del triángulo planetario del cual procedo. Cada uno se especializa en diferentes tecnologías relacionadas con nuestro oficio primordial. Cuando alguno de nosotros piensa en su planeta natal, no piensa en él como en él algo aislado, sino que piensa en el triángulo. Estamos tan entrelazados y nos comunicamos con tanta rapidez que es como estar en las dependencias de una misma residencia. Todos nos conocemos, aunque no sea directamente a través de un excelente sistema de video. Somos como una gran colmena de diligentes abejitas. No tenemos reina, ni mucho menos zánganos que vivan aprovechándose de los esfuerzos de otros. Habiendo resuelto los problemas de alimentación, higiene, salud y sobrepoblación desde hace ya mucho, dedicamos nuestras vidas al servicio de las criaturas a nuestro cargo, cuidando con esmero los jardines de Dios Padre Madre. Realizamos al Supremo Creador internamente, siendo a imagen y semejanza suya, agradeciendo la oportunidad de servir que se nos ha brindado. Nos ocupamos en auxiliar a los que van creciendo en perfección divina. Estamos dirigidos y supervisados por los programadores existenciales, los educadores cósmicos y sus superiores, los ingenieros biólogos. Son ellos quienes de común acuerdo planifican el trabajo que luego nosotros ponemos en práctica. No solo tenemos a cargo el cuidado de los viveros experimentales y los planetas sembrados, sino que los defendemos de la piratería espacial y las frecuentes incursiones de las hordas del Imperio Dragón, enemigos acérrimos de las galaxias pertenecientes a la Confederación.
Como aves de rapiña se lanzan sobre los planetas sembrados, sustrayéndoles valiosos minerales, grandes cantidades de líquidos, vegetales y animales. En ocasiones descienden en la superficie de los mundos más fértiles y adelantados de nuestros sembrados, sosteniendo relaciones carnales con las hembras, contaminando sus vehículos inferiores e introduciendo alteraciones genéticas que, de ser graves, afectan toda nuestra obra. En algunos casos hemos sido ordenados por nuestros superiores a destruir todo lo logrado, para en su momento traer nuevos especímenes de los viveros. Algunas veces pretenden hacer embarazar a las hembras de los planetas pertenecientes a su imperio, utilizando los mejores sementales del planeta que les interesa conquistar más adelante. Así, sin esfuerzo alguno, consiguen mejorar sus razas. Viajando en el tiempo o aprovechando condiciones isodinámicas del espacio, se acercan a nuestras zonas de trabajo. Al ser capturados por nuestros técnicos de defensa, son presentados ante algunos de los ministerios de la Confederación Intergaláctica. Generalmente son deportados a su planeta originario, donde, de ser verdaderos piratas, son enjuiciados y castigados en la forma usual en tales casos. De ser miembros de las hordas negras draconianas, son tomados como rehenes para ser canjeados, por lo que de los nuestros han caído en sus garras. Dada la labor que realizamos como jardineros y a nuestra estrategia posición planetaria como puerta de entrada a nuestra galaxia, nos es imperativo el estar preparados para defendernos. Eones atrás fuimos designados por el Om-U-Mur, máximo jerarca de nuestra galaxia, para defender el paso de intromisiones. Utilizamos un triple sistema de seguridad que radica precisamente en la privilegiada posición del triángulo planetario y a ciertas condiciones que no me está dado revelar. Soy la unigénita del Gran Mexa, comandante supremo de nuestro sistema de defensa, y de la brillante Leria, su flama gemela. Para la época de mi nacimiento, mi madre ejercía como diplomática en el Departamento de Asuntos Intergalácticos. Siendo el método de reproducción de Ultranio, al engendrarme, mis progenitores pusieron sus energías más puras en el cilindro genético proporcionado por el gobierno para tales casos. De acuerdo a sus ecuaciones vitales, aportaron parte de sus mejores cualidades como ultranios, para que yo pudiese unirlas a las acumuladas en mi bagaje existencial. Habían renunciado a su derecho de dar al triángulo 2 nuevos ciudadanos con el fin de obtener la oportunidad de dar a su único descendiente lo mejor de sí mismos, sin que les fuera necesario repartirlo entre 2 vástagos. De mi padre heredé mucha de su enorme lucidez, de su tenacidad, dinamismo, audacia y firmeza. También recibí de él la rapidez de tomar decisiones en las circunstancias más adversas. Leria me legó mucho de su compasión, comprensión, sensibilidad y de su gran sentido de justicia. La mezcla de amor de esos dos bellos seres produjo una criatura de apariencia plácida, dulce y suave como las brisas de los amaneceres en Cerdán, con un fuego inextinguible en su interior tan grande e intenso que me ha traído a través del espacio-tiempo hasta esta pequeña estrella fría en la que hoy me encuentro. En cierta ocasión, mientras revisaba los archivos perennes, tuve la oportunidad de observar los pormenores de mi nacimiento. Vi al Gran Mexa y a la brillante Leria salir del balcón del Departamento de Procreación Genética. Después de cumplir con su función reproductora, me impresionó el profundo silencio reinante entre los ciudadanos del Triángulo. La multitud llevaba ya cierto tiempo aguardando el anuncio del nacimiento del heredero o heredera de la casa de los Mexa. Me observé a mí misma de pie, esperando el momento de ser presentada ante el público. Capté la expectación de la muchedumbre cuando mi madre serena diestra, sin precipitarse, rasgó con sujetura mi envoltura propia de mi condición de recién nacida. Vi cómo el Gran Mexa me tomaba de la mano rebosante de satisfacción, dando comienzo al antiguo ritual de presentación de su unigénita. Sin salir del asombro que le causaron sus decisiones, el público permaneció silencioso hasta sus últimas palabras. El comandante supremo de su sistema de defensa acababa de notificarles oficialmente y con carácter irrevocable que su hija no heredaría su cargo cuando quedara vacante.
Con él terminaría para siempre el servicio de la casa Ultrania de los Mexa en el puesto que por generaciones habían ocupado. Su heredero y sucesor sería Canef de Merta, el primogénito de la casa de los Elta. El triunvirato gobernante formado por el gran Ensar de Ultrio, la brillante Ichel y el gran Tel, ambos mertanianos, se mantuvo en silencio. Reflexionaron varios instantes y luego abandonaron ceremoniosamente sus sitiales de honor en la rotonda. Un murmullo creciente se elevó de la multitud. Callaron todos a una señal de Amadona, la bella Ultrania, que comparte con el gran Elza el cargo de subcomandante del sistema de defensa. Los miembros del triunvirato se acercaron lentamente hasta la pareja, formada por mis progenitores. Miraron fijamente a mi madre, quien, a su mudo interrogante, respondió afirmativamente, secundando las determinaciones de su esposo. El gran Ensar sonrió y con voz clara, perfectamente audible a todos los presentes, dio la bienvenida a la nueva ciudadana de Ultrio Mayor y de su amado Triángulo. Al terminar su breve discurso, muchos abandonaron silenciosos y ordenadamente la plazoleta. Las decisiones del gran Mexa, de la brillante Leria, fueron de gran impacto para todos sus conciudadanos. Conocían la magnitud de las mismas, pero no comprendían del todo sus motivos. De acuerdo a la ley evolutiva, cuando mi padre entre a formar parte del gabinete presidencial de la galaxia, el nombre de los Mexa dejará de existir en Ultrio Mayor. Su casa dirigente desaparecerá al carecer de sucesores. Teniendo las féminas igualdad de derechos y responsabilidades que los miembros del género masculino en nuestras orbes, se esperaba que su hija lo sucediese en su cargo y heredara todas las responsabilidades, deberes y derechos de sus ancestros. Para los ciudadanos del Triángulo, sus decisiones les resultaban inexplicables, dudando que el heredero mertanio de mi padre reuniera las cualidades necesarias para defender con éxito nuestros planetas sembrados, el Triángulo y la entrada de la galaxia de los ataques del Imperio Dragón y de la piratería espacial. El no contar con uno de los Mexa como líder máximo del sistema de defensa les causaba inquietud. Sería la primera vez que un miembro de la casa de los Elza estuviera a cargo por completo del mismo. Conjeturaban sobre mi futuro, intercambiando información entre sí. Mi padre conoce muy bien el gran Elza. Han transitado juntos por las vidas de la vida, ya que pertenecen a un mismo grupo de seres en viaje de retorno a la fuente original de donde procedemos. Fueron amigos inseparables en su primera edad, condiscípulos y compañeros de práctica en su juventud. Es su mano derecha en la comandancia. Conoce muy bien a Ibla, su flama gemela, quien es una de nuestras mejores comandantes de navíos. Sabía que ambos proporcionaron a su hijo Canef las cualidades necesarias para hacerse cargo de un puesto de tanta responsabilidad de la forma conveniente a la evolución resultante en nuestra galaxia. A los ojos de algunos de nuestros conciudadanos, Amita, la hija menor de la casa de los Celta, restó cualidades al primogénito, célebre por su belleza interna y externa, menguó oportunidades de dotación a su hermano. Sus padres reservaron parte de sus mejores cualidades para transmitírselas a ella. En cuanto a la desaparición eventual de la casa dirigente de los Mexa, no había nada que objetar. En las entrevistas concebidas por los miembros del triunvirato se obtuvieron respuestas concluyentes. Respetaban y aceptaban con beneplácito las decisiones de los Mexa, estaban en armonía con las leyes evolutivas imperantes en el cosmos. Esta afirmación calmó como arte de magia los ánimos exaltados de nuestros conciudadanos. Mientras tanto, la casa Ultrania de los Emram se preparaba para dar al Triángulo a su heredero. El gran Emram y la brillante Shuna dirigían por aquel entonces el Departamento de Genética y de Reestructuración Celular. Eminentes científicos habían merecido honores y premiaciones en varias ocasiones por su trabajo. Ambos habían intentado posponer ese momento por estar enfrascados en una profunda investigación, pero el gobierno había rechazado la demora propuesta. Buscaban conseguir el medio que nos permitiera adaptarnos a cualquier frecuencia vibratoria medio ambiente, lo que todavía no lográbamos.
trabajaban arduamente en el manejo de ciertos rayos energéticos, recién descubiertos por ellos. Sin embargo, resultaba imperioso para el triángulo el que cumplieran con su deber de amor a las humanidades del universo, dando a Ultrio Mayor un nuevo ciudadano heredero de la sabiduría científica de la casa de los Emra. Tiempo más tarde, consultando al registro perenne en busca de un dato que precisaba, pude ver cómo los reputados científicos investigadores llegaron al recinto donde debían fusionar sus más puras energías. Solos, tomados de las manos, se acercaron lentamente hasta el cilindro genético donde con amor y devoción pondrían parte de lo mejor de ellos mismos para dotar a su heredero de bellas cualidades y virtudes. Mirándose tiernamente, plenamente conscientes de la solemnidad del acto, acercaron sus manos al cilindro, de acuerdo a su voluntad expresa. Ese sería el único que procrearían. De su madre heredarían mucho de su magnetismo, su gran amor por la investigación científica, su sentido de armonía y su belleza interna y externa. El gran Enram le legaría de gran parte de su enorme lucidez mental, su capacidad de liderazgo, su dinamismo y su inteligencia privilegiada. Todo esto unido a sus bellas cualidades desarrolladas en su paso por las vidas lo harían un ser excepcional. Con gran interés observé cómo parados frente a frente se miraron comunicándose mentalmente. Antes de comenzar su descarga energética se besaron con dulzura. Enram de Ultrio sonrió a su amada flama gemela y esposa. Con un movimiento rápido llevó a un diminuto dispositivo a su pecho. Un rayo cegador lo bañó por una corta fracción de tiempo. El experimento secreto en aquel momento al que voluntariamente se habían sometido luego de haber obtenido el permiso de Tálida, el excelso ingeniero biólogo androgenizado, bajo cuyas órdenes trabajaban, había comenzado. Ambos asumirían las responsabilidades y riesgos que conlleva el mismo según lo acordado. La radiante Shuna se apoyó contra el cilindro mientras una potente descarga energética emanaba de las manos de su eterno compañero. Cerró sus ojos luminosos mientras comenzaba la suya. Al terminar, ambos estaban exhaustos. En el molde se veía la figura del ser quien, con su amor, habían dado la oportunidad de evolucionar en nuestras orbes. Fueron apartando sus manos lentamente del cilindro genético. Luego se retiraron unos pasos contemplando a su ungénito. Calzando sus zapatillas, salieron de la cámara reproductora pasando al recinto donde debían ser examinados nuevamente. En completo silencio, cada cual tomó su lugar frente al panel correspondiente. Las computadoras cumplieron su función. Al comprobar la lectura de los instrumentos, sonrieron. Habían aprobado. Rápidamente se pusieron las blancas vestiduras ritualísticas propias del caso en nuestros orbes. Serenos se desplazaron tomados de las manos hasta el balcón del Departamento de Genética y Reestructuración Celular. Su heredero quedaba detrás de ellos, de acuerdo al protocolo, cubierto aún con los velos de su envoltura. Quedaba poco público en la inmensa plazoleta entre el complejo departamental, casi todo compuesto por parejas pertenecientes a las Pléyades científicos del Triángulo. Los representantes de otros departamentos esperaban cortésmente rodeando el triunvirato allí presente. Continuaban comentando en voz baja las sorprendentes decisiones tomadas por el gran Mexa y su compañera. Al parecer en el balcón, la joven pareja de científicos, los presentes hicieron silencio volviéndose hacia ellos. La brillante Shuna rasgó con presteza el envoltorio. El gran Enram, pálido y solemne, tomado de la mano a su hijo, dio principio al ritual de presentación del nuevo ciudadano del Triángulo. Al terminar sus palabras, el triunvirato gobernante se levantó de inmediato dando muestras de gran satisfacción. Los tres hermosos seres levantaron simultáneamente sus diestras y el gran Ensar expresó al beneplácito de sus conciudadanos dándole la bienvenida en su nombre al heredero de la casa de los Enram, Kemorak, el nuevo ciudadano del Triángulo. Quedó registrado en los anales de Ultrio con el símbolo de su razón matemática de ser y su expresión sonora. No había terminado aún las formalidades cuando repentinamente el gran Enram llevó las manos al pecho, palideció inmensamente y cayó al suelo ante los ojos atónitos de las concurrentes. Lanzó un profundo suspiro y su vehículo de expresión en nuestras orbes se desintegró antes de que alguien tuviera ocasión de socorrerle. La bella Shuna lo contempló horrorizada. Sonaron las alarmas.
La conmoción fue extraordinaria entre aquellos seres habitualmente ecuánimes. La joven científica fue trasladada de inmediato al salón de recuperación correspondiente, donde fue auxiliada con presteza con sus amigos y compañeros de labores. Su hijo fue dejado a cargo del personal designado al cuidado de las criaturas recién nacidas. Los miembros del triunvirato permanecieron de pie mientras los encargados de la seguridad del planeta revisaban los rincones en busca de un posible sabotaje. Nuestro sistema de seguridad está considerado inexpugnable en la galaxia. La defensa dispone de magníficos técnicos capacitados para hacerse cargo de cualquier contingencia. Por un momento se conjeturó que la ausencia momentánea del Gran Mexa, junto al anuncio de la desaparición eventual de su casa, se prestase a un ataque sorpresivo de las hordas negras. Una búsqueda rápida y minuciosa y efectiva indicó que los sistemas de seguridad y defensa continuaban inviolados. Los comentarios volaban por todas partes, mientras los grandes Ensar, Cel y la brillante Ichel abandonaban pausadamente la plazoleta. El gran Enram estaba en la flor de su edad. Acababa de pasar los 2 exámenes de rigor antes y después de haber pisado la cámara reproductora. Sus condiciones eran óptimas. Jamás el sistema investigador computarizado se había equivocado en el resultado de un examen de tal naturaleza. La prematura e inesperada desaparición de su vehículo de expresión en nuestro plano consternó a todos sus conciudadanos. Pronto la incógnita quedó aclarada. Se determinó que una alteración electroquímica súbita ocurrida en la estructura celular de sus tejidos, producida por uno de los rayos de los que había estado experimentando, provocó la lamentable desaparición del científico. El Departamento de Genética y Reestructuración Celular, que el gran Enram había dirigido hasta entonces junto a Shuna, se haría cargo de la investigación minuciosa del caso más adelante. De encontrarse alguna normalidad en su descendiente, sería sometido a un proceso de regeneración en su momento oportuno. Por un lapso de tiempo indeterminado, las aspiraciones de ser promovido a ingeniero biólogo que tenía Enram se veían aplazadas. Todo volvió a la normalidad en el Triángulo. Pasamos en el tiempo. Al terminar la primera fase de nuestra educación, fuimos asignados a los centros de estudios adecuados para el máximo desarrollo de nuestras capacidades y potencialidades innatas. Mi padre tomó a cargo varios jóvenes de ambos sexos para entrenarlos en el antiguo arte de la defensa personal. Esta es una especie de danza ritualística y arte marcial donde se manejan ciertas energías creadas por el individuo que lo practica. El Aikido aquí en la Tierra tiene un lejano parecido con el Jestie, nombre que le damos a tal arte en aquel rincón de la galaxia 54. Al concluir los cursos principales se reunía en el patio interior de nuestro hogar un grupo de jóvenes a ejercitarse. Así fue que intimé con Canef, el sucesor mertanio de mi padre, y con su hermana Amita, con Camón y Markovia, los hijos de una de las señoras del consejo, con Isi y Hortal, los hijos de Hipia, la bella Mertania, quien preside la Liga Interplanetaria a que pertenece el Triángulo. También me relacioné con Terni, el ungénito del gran Cel, gobernante de Ultrio Menor, con Kemorak, el hijo de la famosa Shuna, con Coctrio, el ungénito de la bella Ichel, miembro del triunvirato dirigente, con mi amada Celextra, hija única del gran Ulbrem de Ultrio, gran amigo de mi padre. Me encantaba practicar el Jestie junto a ellos. Llegué a ser tan buena en ese arte como lo son Canef, Hortal, Kemorak, Markovia e Isi. La dinámica mertania a quien el gran Mexa designaba como instructora en su ausencia. Aunque todos los jóvenes de nuestra época tomamos el adiestramiento en diferentes centros de estudios, fue un privilegio para nosotros haber sido entrenados por él. Con mi madre, la brillante Leria, tomamos cursos especializados en el arte de la diplomacia. Sobresalí en las primeras fases de mi educación, llenando de satisfacción a mis mayores. Viajamos a Ultrio Menor para nuestros cursos académicos, pero nos estaba vedado acercarnos a las cúpulas, viveros o a la zona experimental donde la brillante Shuna continuaba trabajando activamente con sus experimentos. Estos eran seguidos muy de cerca por los ingenieros biólogos después de la desaparición del gran Enram del plano de las formas donde evolucionábamos.
Estos experimentos eran considerados de gran importancia para nuestro trabajo como jardineros. De tener éxito en los mismos, tendríamos la oportunidad de sembrar en planetas lejanos sin temor a perder el fruto de nuestros esfuerzos, supervisando directamente el desarrollo de las entidades biológicas a nuestro cargo. Nos confundiríamos entre ellas para estudiar mejor sus reacciones, facilitándole con nuestra presencia disimulada su desenvolvimiento espiritual, mental, emocional y físico. Podríamos adaptarnos a cualquier medio ambiente, por más hostil que fuese. Nuestro perfeccionamiento como jardineros nos proporcionaría mayores oportunidades de servicio en el universo. Todos los progresos que se hacían en estas investigaciones y experimentos eran seguidos con interés por el Moore y por toda la Confederación Intergaláctica, que Morak era el único que entre nosotros, los jóvenes estudiantes de aquella época, tenía acceso a esas dependencias. Esto como diferencia a la memoria del gran Emram y ser el ungénito de Shunnam. Muchas veces lo acosábamos a preguntas a las que contestaba con alguna broma. Era para aquel entonces un joven alegre y bullicioso. Apasionado investigador científico, comenzó a colaborar con su madre desde la segunda fase de su educación, conjeturándose que llegaría a aventar a sus progenitores en el campo de la investigación científica. A menudo se retraía en sí mismo y permanecía silencioso. Escuchaba la música que emiten nuestras orbes y la proveniente de las estrellas con habilidad pasmosa. Las traducía en bellas y exquisitas melodías para la delicia de todos sus conciudadanos, que disfrutábamos inmensamente de sus conciertos. Sabía que Kemorak de Ultrio me amaba especialmente. Para entonces me sorprendía el que fuera así, ya que casi todos nuestros amigos consideraban que mi eterno compañero sería Canep, el mertanio que heredaría el gran Mexa como comandante supremo del sistema de defensa en nuestro amado triángulo. Kemorak jamás me hablaba de su amor. Tampoco le hacía confidencias a Camón, su íntimo amigo, a quien Selextra había preguntado discretamente en varias ocasiones. Ni siquiera me acompañaba en los periodos de receso entre los cursos educacionales, prefiriendo pasarlos en los laboratorios con su madre. No levantaba su mirada luminosa del infar para mirarme mientras le arrancaba hermosas melodías, pero su rostro se llenaba de dulzura al pronunciar mi nombre. Cada ser recorre la espacialidad que presenta su propia órbita, mas algunos están estrechamente relacionados entre sí y son compañeros por muchas vidas o eternamente. Levantaba su mirada luminosa del infar para mirarme mientras le arrancaban hermosas melodías, pero su rostro se llenaba de dulzura al pronunciar mi nombre. Me sentía fuertemente atraída hacia él. Era mi compañero preferido, agrandándome formar un equipo de estudios con él, pero siendo su ejemplo me mostraba impenetrable ante sus ojos. Canet pasaba mucho tiempo con mis padres, sabiendo que llegado el momento cósmico preciso sustituiría a mi padre. Se esforzaba en aprender de él cuanto podía. Estudiante brillante, absorbía con rapidez la sabiduría de nuestros mayores. Dotado de gran lucidez mental y de una serenidad inigualable, salía airoso de cualquier prueba por más difícil que fuera. Sereno y seguro de sí mismo, era un bello ser que infundía respeto con su presencia, mas sin embargo nuestros conciudadanos lo vieron pasar a la tercera fase de nuestra educación con reservas. Acostumbrados al dinamismo y a la audacia de mi padre, lo consideraban demasiado pausado, demasiado impasible, demasiado callado. Conjeturaban sobre el momento en que la defensa del triángulo de los planetas sembrados y las puertas de entrada a la galaxia estuviesen bajo su liderato. Yo, que lo conozco íntimamente, sé que llegado ese momento estará completamente capacitado para suceder al gran Mexa. Tras su aparente frialdad y calma, su cerebro funcionaba más rápida y eficazmente que la mejor de las sofisticadas computadoras que existen en el triángulo. El que imagine encontrarse ante inepto quedará sorprendido por su ingenio, valor y agudeza mental. Su dulzura y comprensión, unidas a la fortaleza de su voluntad espiritual junto a las muchas cualidades positivas que le adornaban, me dejan saber que será un estupendo comandante supremo de defensa. Las puertas de la galaxia, las zonas de sembradío y nuestro amado triángulo estarán muy seguros bajo la custodia del magnífico estratega que es.
Amita, su hermana menor, es una de mis mejores amigas. Viví en Merta deliciosos e inolvidables momentos de alegría junto a ambos. Al pasar a la tercera fase educativa debimos definir nuestro futuro. Las pruebas de capacitación nos ubicaron en las clases tecnológicas correspondientes, de acuerdo a nuestras habilidades, capacidades y potencialidades. Dentro de poco formaríamos parte del grupo fabuloso de jóvenes adultos, estudiando y practicando en los laboratorios que tiempos atrás fueron los inaccesibles. Estreché mi amistad con Selextra, la unigénita del gran Ulbrem de Ultrio, ese celoso de nuestras orbes que es y ha sido motivo de grandes satisfacciones para nuestros líderes y conciudadanos. Considerado como el más apto de nuestros comandantes de navío por aquel entonces, mantenía a raya a los piratas espaciales y vigilaba de cerca nuestros planetas sembrados. Las naves del Imperio del Dragón temían a su encuentro y se mantenían muy alejadas de nuestras zonas de servicio. Durante sus vacaciones estudiantiles, Selextra viajaba con sus padres, ya que su madre, la bella Orelex, era la primera técnica en comunicaciones de la nave espacial que comandaba su esposo. Llevaba una vida maravillosa, llena de aventuras y colorido. Los relatos de mi amiga me hacían suspirar por conocer de cerca esos mundos. Selextra era una joven alegre, dinámica y tierna, en la cual se podía confiar plenamente en la seguridad de que estaría siempre dispuesta a servir a quien lo necesitara. En aquella época de nuestras vidas, vivía entusiasmada con el trabajo de sus progenitores y se preparaba para seguir la línea de servicio de su madre. La brillante Leria y el gran Mexa han sido siempre grandes amigos de los padres de Selextra. La llegada de los miembros de la casa de Ulbrem a la nuestra era motivo de hondas satisfacciones para todos. Nuestras mayores pasaban largos periodos de tiempo reunidos conversando, trazando planes, practicando el gestie o escuchando buena música. Selextra y yo hablábamos de nuestros planes, de nuestros estudios y, claro está, de los chicos que formaban parte de nuestro grupo, tratando de determinar en cuál de ellos habitaban nuestras propias flamas gemelas. Por disposición de nuestras leyes internas, ese dato permanece oculto a los jóvenes hasta que terminan sus estudios y el periodo de servicio como jardineros en las cúpulas, viveros, así estipulado por nuestros ancestros. Cada cual debe localizar y reconocer a su eterno compañero o compañera. Al ocurrir el reencuentro se unen en matrimonio, sirven juntos y ocupan las vacantes surgidas por el ascenso de nuestros mayores o por las necesidades de un universo en expansión continua. Selextra suspiraba por el apuesto y brillante Camón. Yo permanecía indecisa entre Kemorak y Canep. Conversando sobre ellos pasábamos gratos momentos. Cuando Amita se reunía con nosotros resplandecíamos de alegría. La vida nos sonreía y sonreíamos a la vida. Vivíamos llenas de amor, luz, paz, en perfecta armonía. Florecíamos. Nuestros mayores nos observaban crecer complacidos. Cuando el ser humano se centra en su yo interno, su campo mental es claro y diáfano, su pensamiento se eleva y encuentra salida para su proyección. Bueno, este es el capítulo 1. En la siguiente vamos a leer el capítulo 2. Bueno, voy a leer el capítulo 2. Y pues bueno, espero que te esté gustando, espero que el audio se escuche bien y cualquier duda o comentario que tengas me haces saber y con mucho gusto yo te estaré respondiendo en los comentarios. Gracias por sintonizar y pues hasta luego, que estés muy bien desde la Vía Láctea Planeta Azul. Bye.